¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos ya en nuestra clase número 73, me parece. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro pequeño repaso de lo que viene siendo el tema de funciones, ¿no? Estamos en nuestra clase 73, nada más estamos haciendo un pequeño repaso. Entonces, vamos a empezar a partir de la página eh, 170, no, perdón, de la página 105 de nuestro manual CIME. Entonces, déjenme ponerla, compartirla y vamos a empezar a trabajar sobre ella, ¿sale? Entonces, en la página 105 empezamos a trabajar sobre lo que viene siendo, nos dice, vamos a la pastelería. Dice, vamos a la pastelería, me dice, bueno, nos habla de que también tenemos, que nosotros ya para entonces ya trabajamos funciones, ya debemos entender lo que son las funciones, ¿no? Y que básicamente estamos trabajando sobre la función de la proporcionalidad directa, que es algo que también ya hemos manejado. Cuando pensemos en proporcionalidad directa, pensemos como una tabla de precios en la que usualmente nosotros podemos crear así simplemente sobre un producto, ¿no? Entre las secuencias del día de hoy vamos a analizar los efectos al cambiar los parámetros de la función. Cuando hablamos de al cambiar los parámetros de la función, significa qué tanto puede abarcar o qué tanto puede, o cómo puede ser gráficamente, visualmente, cómo podríamos ver la diferencia entre cambiar una de las variantes, una de las incógnitas dentro de la función, por ejemplo, desde cambiarles desde un signo positivo a cambiarlas a signo negativo, o también agregar, ver desde, por ejemplo, con la función de y es igual a mx más b, ¿qué efecto tiene que yo le dé a b un valor negativo o un valor positivo? Así como la constante de la m que tenga un valor negativo o un valor positivo, que es lo que vamos a estar viendo. Y que también nos dice aquí también que ya hemos trabajado durante ya bastante ratito, ya tenemos un ratito trabajando sobre estas dos funciones, la que viene siendo la y es igual a mx y y es igual a mx más b. Eh, y que solamente las hemos trazado durante un solo cuadrante. Recordemos de que tenemos nuestro plano cartesiano y nuestro plano cartesiano manejamos cuatro cuadrantes, ¿no? Y que por lo regular siempre solamente trabajamos sobre el primer cuadrante, pero veamos que al cambiar un poquito las variables, podemos trazar en cualquier parte de nuestro plano cartesiano, en cualquiera de los cuatro cuadrantes que tiene, ¿no? Entonces, nos hablaba primero nos hablan de la pastelería que vende pasteles, que nos dice que vende pasteles miniaturas a 10 pesos, ¿no? Y nos dice después que hay costos diferentes, por ejemplo, hay la bolsa de papel que no tiene costo, luego podemos pagar o elegir tener una caja de cartón que tiene un costo de 5, una que tiene un costo de 15, una que tiene 25. Recordemos de que esto lo podemos ver, nosotros debemos ver qué tipo de parámetros estamos viendo, ¿no? O a qué representan estos valores. Estos valores representan a la letra B, porque el costo del pastel representa la letra M. Si se fijan, ambos son constantes, son valores que no van a cambiar. Recordemos que los únicos valores que siempre están cambiando dentro de los problemas que manejamos con estas funciones van a ser los valores de X y de Y. ¿Por qué? Porque esas son nuestras únicas variables, las variables dependientes e independientes, ¿no? Entonces, es lo único que cambia, por eso se le llama variables, porque pueden tomar cualquier valor. Y, bueno, que dependen, que siempre están cambiando en constante cambio, mientras que las otras son constantes que nunca cambian. Entonces, si se fijan, nosotros, si a mí me dicen y creo una tabla de variación sobre el costo de los pasteles, pues yo sé que un pastel me está diciendo que cuesta 10 pesos. Entonces, ¿cuánto cuestan dos pasteles? Pues dos pasteles cuestan 20 pesos, ¿no?
y eso es algo que lo sabemos, así como, por ejemplo, 350 pasteles, porque eso es lo que realmente a veces se complica, ¿cuánto costarían 350 pasteles? Pues serían 3,500, ¿no? Entonces, perdón, siempre me da un poquito de picazón en el país, no tengo video, hago video, no sé por qué. Eh, em, lo que me interesa a mí, bueno, yo ya en ver qué fenómeno tiene o cómo, qué cambia en una gráfica si yo altero el valor de B, ¿no? Si yo anteriormente con la letra M me va a ayudar a saber qué tan inclinada, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, qué tan inclinada va a estar la recta que dibujo o que representa gráficamente, la función, los valores de la función, o los valores que va a tomar esta función. Entonces, primero lo que tengo que identificar es si realmente alguno de estos, qué qué tipo de función representa. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos 2 tipos, eso es algo que en el momento que vamos a estar trabajando, que son estos 2 tipos, y sabemos que cuando, la B tiene un costo de cero, pues entonces simplemente yo lo único que tengo que hacer es poner simplemente MX. ¿Por qué? Porque si yo le sumo cero a cualquier cantidad, pues me queda la misma cantidad. Por lo tanto, cuando B es igual a cero, siempre vamos a tener una función que es y es igual a mx. Cuando esa b, cuando esa constante, cuando ese costo extra, algo que me indica a mí, mira, o partes desde este punto, porque es de donde nos indica desde qué punto vamos a partir. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, tú no me importa cuántos pasteles compres. Tú me vas a decir si quieres que si te los ponga en una bolsa de papel, no tiene costo. Si en la caja de cartón los quieres en una caja de cartón que tiene un costo de 5 no importa, le digo, te voy a cobrar 5 no importa la cantidad de pasteles que me compres, son 5. Si es una caja de acrílico, por ejemplo, que te va a cobrar 15 no me importa qué cantidad, pero yo ya arranqué de estar pagando 0 pesos a estar pagando 15. Entonces, si se fijan, ya estamos cambiando esa constante. Y también sabemos que la B puede tomar un valor diferente para cada caso. Le digo que a pesar de que es es un valor que no cambia durante que lo podemos ver de esa manera, ¿no? Que es un valor que no cambia que puedo cambiar dependiendo del problema y mientras que la constante de la M puede no estar cambiando en ninguna parte del problema, ¿no? Entonces, la B puede tomar varios valores, mientras que la M puede tomar uno solo, ¿no? Igual puede darse el caso de que sea lo contrario, pero son casos muy especiales. Entonces, simplemente tenemos que graficarlos, tenemos que identificar esto y tenemos que decir que podemos nosotros a partir de eso, de la letra B, saber de dónde voy a empezar. Y por eso se le llama, que es eh, bueno, que le vamos a conocer como la ordenada al origen. Déjenme pasar a la siguiente página. ¿Sale? Entonces nosotros ya podemos graficar, vamos a graficar, nos vamos a dar cuenta de que estos aquí me dan los valores de X, me dicen yo puedo comprar uno 2 3 4 pasteles, pero, básicamente yo puedo comprar cualquier cantidad de pasteles, por eso al principio nos daban las cantidades más bajas, que son las cantidades más fáciles de realizar. Cuando estamos viendo, ciertos problemas, siempre trabajamos con las partes más sencillas, simplemente nada más para contestar, digo, para poder apreciar cómo se comporta la línea, porque, por ejemplo, sabemos que un pastel cuesta, ay, perdón, se movió. Sabemos que un pastel cuesta 10 y entonces, por ejemplo, si un pastel cuesta 10 pongo un punto y lo coloco aquí. Si 2 pasteles cuestan 20 y no estoy pagando ninguna bolsa, pues iría más o menos. Y si se fijan en el punto A, me daría aproximadamente una línea en este sentido. Y,
y que a partir de ahí, pues, me van a estar dando varias líneas que más o menos que van a ser yo les hablaba de que como la M no cambia durante estos problemas, lo que sucede es que obtenemos, eh, rectas obtenemos rectas que son paralelas y que jamás se van a cruzar, ¿por qué? Porque la M siempre es igual es algo que tenemos que ver, si la M siempre es igual durante todos nuestros problemas, entonces todas las líneas que tracemos van a ser, paralelas, es algo que tenemos que entender y jamás van a tocarse. Entonces, lo único que nos está cambiando es el valor de la B, que me dice desde dónde voy a comenzar, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que observar. Viene siendo la misma función. Lo único que tenemos que saber es que se pueden comportar de diferente manera. Incluso, por ejemplo, podríamos decir que nos hacen un descuento del pasteles y, por ejemplo, pagamos menos si me los llevo, no sé, en la mano. Incluso, por ejemplo, si lo lleva usted en la mano, le hacemos un descuento, ¿no? Y el descuento que me van a hacer es, por no sé, de 20 pesos. Y entonces, por cada pastel que compre, pues me van a dar y obtendré una línea paralela así, ¿no? Pero estaría comenzando desde el -20 porque me están haciendo un descuento en vez de estar pagando, ¿no? Entonces, estaría jugando yo con los valores de B, él estaría diciendo desde qué parte, qué tan arriba, qué tan abajo sobre el eje de las Y, sobre el eje de las Y voy a estar trabajando. Pero si se fijan, puedo incluso trazar, esto se puede comportar de diferente manera, incluso lo puedo extender yo hasta el infinito, diciendo de que si, por ejemplo, entenderlo de que si yo a lo mejor en vez de imagínense que aquí estoy diciendo que es un descuento, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar si me lo llevo en la mano, por ejemplo? Pero también podría decir qué es lo que estaría diciendo, que aquí estaría algo que debo de observar y que debo de entender, es que aquí estoy comprando, estoy pagando, no voy a poner aquí que estoy pagando. Es algo que también debemos entender de las gráficas, por eso se hace en el primer cuadrante, aquí estamos pagando, pero si se fijan, aquí estaríamos cobrando de este lado. Y es algo que, también para lo que nos sirven las gráficas, que debemos de entender. Si a simplemente alguien me dijera: mira, tengo esta gráfica", y yo para poder interpretar me dice: mira, aquí estoy cobrando, acá estoy pagando". Entonces, por ejemplo, ¿qué me conviene? Mejor cobrar, entonces mejor yo les voy a dar pasteles, ¿verdad? Entonces, porque les voy a dar menos 2 pasteles, y quiere decir que yo les voy a estar dando a ellos, en vez de ellos darme a mí. Entonces, también son cosas que podemos analizar durante estas gráficas, ¿no? Y que eso representa que yo las modifique o las cambie de cuadrante o que las pase no solamente las grafique dentro de un solo cuadrante, eso significaría, la diferencia entre, tenerlas, en un solo cuadrante, ¿no? Venga, entonces podemos nosotros manejar, estar jugando con un poco de las variables, interpretarlas de diferente manera, mis gráficas, y que básicamente seguimos trabajando ay, perdón, sobre las mismas funciones y los mismos problemas. Por ejemplo, yo podría decirle que si yo tengo un pastel y lo puedo hacer manejar con números negativos también para que eso tiene que ver con lo que acabo de hacer. Por ejemplo, si un pastel me costaba 10 pesos, imagínense que yo te vendo un pastel, entonces estaría hablando de que sería un signo negativo. Entonces, si yo te vendo un pastel, tú me das menos 10 pesos, ¿sí? Tú me pagas 10 pesos. O sea, yo voy a tener suena un poco raro, pero podemos estar manejando también, igual que, por ejemplo, que si fuera una recta numérica, ¿sí? Eh, podemos manejar números negativos. Recordemos de que en el eje de las Y también existen los positivos y existen los negativos. Al igual que también en el eje de las X, que para este lado tenemos signos positivos y de este lado tenemos en las X signos negativos. ¿Sale? Pero también, por ejemplo, podríamos verlo. Sé que prácticamente esto no sucede. Si voy a comprar
pasteles a la pastelería, pues, es obviamente que voy a comprar, voy a adquirir. No voy a llevarles pasteles y decir: "Ah, vengan mis pasteles". Eh, y bueno, que, si quisiera ver, quisiera analizarlo, pues no tendría ese tipo de gráfica, pero teóricamente, puede pasar, ¿no? Si estamos diciendo, cuando hablamos de teóricamente es, sí se puede, ¿no? ¿Y cuánto te tendrían que dar? Pues me tendrían que dar esto, pero es obviamente que cuando vas a comprar, tú no vendes, ¿no? Eh, pero sí lo podemos representar gráficamente en dado caso de que sí pasara. Em Y es algo que tenemos así como atender a analizar, ¿no? Venga, entonces, algo que también tenemos que ver es que, cuando queremos obtener, cuando nos dan valores, cuando tenemos las funciones, con una función, supongamos que tenemos y es igual a mx más b, nos dice también que, recordemos de que yo le puedo dar cualquier valor a la x. Entonces, cuando yo le doy uno de los valores más sencillos que le puedo dar yo al valor a la x es de dar el valor a cero, decir que x es igual a cero, ¿sí? Y decir que y recordar que, la tabla del cero, como decimos, recordar la tabla del cero, que todo número multiplicado por cero, eh es igual a cero. Entonces, si x es igual a cero, no importa cuál sea el valor de m, eh, siempre va a ser cero. Entonces, cuando x es igual a cero, y es igual a b. Eso es algo que debemos de entender. Eh, y esto solamente aplica para este tipo de funciones, el que tiene y es igual a mx, eh, porque de lo contrario, y valdría cero. ¿Sí? Si x vale cero, y vale cero. Y por eso es que cuando vemos las funciones de y es igual a m, y es igual a mx, siempre arrancamos desde este origen, desde el origen que viene siendo en donde ambas rectas cruzan con el cero. Y lo que debemos hacer, bueno, pero eso es para esto, pues. Pero cuando tengo esta función, y va a ser igual al valor de b, y si se fijan, lo que yo debo de identificar es en la ecuación, y que tengo no tengo las ecuaciones, si yo puedo distinguir siempre quién es quién, ¿no? Por ejemplo, sabemos que este valor este valor de 2 es m, porque m siempre se multiplica con la x y b siempre se suma, ¿no? Entonces, estamos hablando nada más, si se fijan, de las operaciones que hacen cada uno para poder identificar quién es quién. Y decir que, por ejemplo, si x, cuando, y nos dicen en este punto, ¿no? Si x valiera cero, pues ¿cuánto valdría y? Y valdría uno, y valdría menos uno, y valdría 3, por ejemplo, en este caso menos 4 y un medio, porque recuerden que también podemos usar fracciones, también podemos usar decimales, que por lo regular, lo único que hacen es subir un poquito la complejidad del problema, pero básicamente podemos realizar nosotros operaciones con esos tipos de números, ¿no? Y no debe de haber ningún problema, ya que nosotros ya conocemos cómo manejar las operaciones con esos números. Si son fracciones, cómo hacer multiplicación y división de fracciones, así como la suma y la resta. Si son decimales, cómo hacer las multiplicaciones decimales, ¿no? O también incluso la división de decimales, que son temas que vimos en primero de secundaria. Eh, no debe de haber problema. Pero entonces, simplemente lo que aquí estamos tratando de hacer es hacernos reflexionar sobre, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, acerca de qué tan arriba o qué tan abajo va a comenzar la función, la gráfica de cuando tengo estas funciones, ¿no? Si se fijan, recordemos que aquí está nuestro eje de las x, entonces cuando x vale cero, siempre nos vamos a estar manejando solo sobre el eje de las y, ¿sí?
por eso es que Y es igual a B. Entonces, si Y es igual a B, lo único que estoy diciendo es que en la B la voy a encontrar en cualquier punto de esta línea. Esa es otra cosa que gráficamente también tenemos que reflexionar. Y es algo muy, muy sencillo, simplemente estamos tratando de representar, por ejemplo, en el caso de los pasteles, si yo, imagínense que yo los llevo en una bolsa de papel, pues empiezo aquí, porque Y en ese momento vale cero. Pero, perdón, ¿por qué? Porque vale cero. Eh, en este punto, por ejemplo, me decían que empezaba porque que era como el 5 y luego tenía el 15 y el 25, que eran los puntos de donde empezaba la gráfica, a graficar yo, supongamos así, sobre los precios, porque me decía, bueno, me decía que desde este punto iba a empezar, porque aquí me están diciendo que cuando X vale cero, por ejemplo, Y es igual a B, y en ese momento B puede tener, por ejemplo, el costo de 5 pesos, de 5 para una caja de cartón, 15 para un de acrílico y 25 creo que para una canasta, me parece, ¿no? Entonces simplemente me dice desde dónde voy a empezar. Entonces, vaya que simplemente en la gráfica, eso pasa que me dice que de dónde, yo voy a saber qué tan alto está, pero también, visualmente yo puedo decir, mira, estas de aquí son funciones Y es igual a MX más B. A simple vista, ¿por qué? Porque no parten desde el origen, desde el cero. Entonces, nada más es como hacer un pequeño de reflexiones, como diciendo, bueno, mira, si, si aquí dice que 2 más 3 es igual a 5, tú puedes decir que 5, puedo decir, puedo obtener ese 5 de decir que 2 más 3, ¿no? O 4 más 1. Trato de explicarles que podemos jugar con los números, podemos jugar con los contextos. Teóricamente, yo sé que en la vida real pues no sucede, pero teóricamente podemos hacerlo en matemáticas. Y entonces, al estar jugando con esos números, podemos crear nuevas situaciones que tienen diferentes contextos, ¿no? Entonces, vaya que eso es lo que pasa y es lo que tenemos que estar pensando, ¿no? Entonces, como les decía, que a la letra B, como cuando hace esto, se le conoce, me dice, en resumen, dice, entonces, en las expresiones de formas Y es igual a MX más B, el valor de B se le conoce como ordenada al origen, debido a que es el valor que toma la Y cuando X vale cero. Eso ya lo sabemos. Entonces, podemos decir que es el punto cero B, donde la recta corta el eje. Entonces, nosotros actualmente partimos de los valores de una función para poder graficarlos, pero también puede darse el caso de aplicar un poco la reversibilidad y decir, bueno, a partir de lo que viene siendo una gráfica, dame los valores visualmente, cuáles son los valores de B, cuáles son los valores de M, ¿no? ¿Por qué? Porque, y lo puedo ver muy sencillo, ¿no? Porque depende de qué tan, yo sé que cuando estoy graficando, depende de qué tan inclinada es el valor de M y de dónde empieza es el valor de B. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ver unos puntos, puedo alargar simplemente, lo que tengo que hacer es alargar las rectas, recordemos que son lineales, por lo tanto, simplemente con pulsar una regla ya estoy haciendo extendiendo la regla hasta el infinito, ¿no? Y ver cómo se comporta, porque lo que yo tengo que reflexionar no es tanto, no es tanto los valores que sobre un problema que yo quiero entender, sino que cómo se comporta. Imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que nos están diciendo de que yo voy a ganar intereses, es un ejemplo, ¿no? Yo tengo en el banco cierta cantidad y que esa cantidad me va a dar, no sé, un 5% de interés, eh, perdón, mensual, o sí mensual, ¿no? Digamos que el 5% es mucho, ¿verdad? Pero no importa. Eh,
Y yo podría decirles, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a poder, tener cierta cantidad? Por ejemplo, yo tenía 100 pesos y me están dando 5% mensual, ¿y en cuánto tiempo voy a obtener? Puedo hacer preguntas como, ¿en cuánto tiempo voy a tener, no sé, el triple, de lo que yo tengo ahorrado? Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo, una gráfica que me dice el porcentaje, cuánto estoy ganando, y, por ejemplo, yo puedo analizar, hasta cuándo visualmente, hasta cuándo, me va a tardar a mí en generar los intereses que yo quiero. Entonces, yo lo puedo visualmente. Por eso son importantes las gráficas, porque me ayudan a comprender cómo se comporta. Imagínense que me dicen, bueno, tenemos una opción, tenemos esta que es la del 5% o tenemos, esta que me da por ejemplo, el 10%, pero hay una comisión al final, cada mes. Y entonces tú dices: "Ah, mira, ¿cuál me conviene?". Entonces, puedes empezar a comparar. ¿Qué es lo importante de estas situaciones? Porque nosotros, por ejemplo, podemos hablar de los helados. ¿Cuánto me cuesta un helado? Un helado me cuesta 6, pero puede haber otros tipos de helado que me dicen, bueno, si te compras aquel, te vale tanto, o hay promociones, o esto es lo que realmente aplicamos en la vida cotidiana, ¿no? Hay promociones, no sé, los helados después de cierta cantidad te cuestan tanto, eh, mm, son ese tipo de situaciones que podemos analizar. Y gráficamente las podemos ver, visualmente las podemos estar viendo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y es la relevancia que tiene. Ok. Entonces, eso es lo que vimos durante estas páginas. Nosotros podemos ya muy fácil trazar. Recordemos que estamos trazando 2 puntos. Por eso siempre vamos a estar manejando solamente X y Y durante estos problemas. Y después simplemente, bueno, vamos a ver lo de los alpinistas que me dice a mí, de las funciones, determinar, la pendiente, la ordenada al origen y relacionarlas con la gráfica de función, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la pendiente, siempre vamos a hablar de la letra M, ¿no? M es la pendiente. Cuando lo estemos mencionando, vamos a hablar lo que es la pendiente. Y, y que B la vamos a conocer como la constante, M es la constante de la pendiente y B va a ser la constante que también vamos a conocer como ordenada al origen, ¿no? Ordenada al origen. Ahí. Y lo único que vamos a estar haciendo durante este proceso, pues, es estar jugando un poquito con las pendientes, ¿no? Decir, por ejemplo, decir que yo tengo una pendiente que me dice, puedo estar hablando de decir, el problema de, bueno, yo tengo 2 montañas, ¿sale? Y una tiene mayor pendiente que la otra. Entonces, ¿por qué tiene mayor pendiente? Porque me toma mayor cantidad de tiempo llegar, pero en una montaña me cuesta, para mí es más fácil, bueno, esto es algo que tenemos que entender, que no se nos debe olvidar. Una es ordenada al origen y otra es la pendiente. Y que la ordenada al origen se llama ordenada al origen porque está sobre el eje de las ordenadas. Recordemos que el eje de las Y también se le conoce como el eje de las ordenadas. Entonces, supongamos de que me dicen a mí, mira, vas a subir 2 montañas, ¿no? Una más o menos que está así y otra que estaría así. Sí, son diferentes pendientes y que, por ejemplo, esto sería la altura. Estaríamos hablando de que en Y voy a graficar la altura y en la X voy a graficar el tiempo. En esta graficaría tiempo, ay, tiempo, y aquí sería la altura, ¿no? La altura. Pero me dicen, por ejemplo, yo sé que aún así de esta pendiente, eh, mm, si se fijan, no pasa por lo que viene siendo el origen.
Esto es porque es una función de y es igual a mx más b. Entonces me dicen, ¿quién llegará primero? Empiezan a preguntar, ¿quién llegará primero a, por ejemplo, a la hora de haber salido, en qué punto irán ambos? ¿No? Pues podemos decir, a la hora íbamos en este punto, a las 2 horas íbamos en este punto, a las 3 horas íbamos en este punto. Entonces, a las 3 horas, ¿quién estaba más arriba? Ah, pues puede decir que en esta recta, ¿verdad? O podemos decir que en esta recta quién había subido más, quién había bajado más. Y entonces simplemente, vamos a empezar a analizar y puedo modificar el valor de la pendiente y puedo agregar un valor de B de la constante no ordenada al origen para ver que sí va a haber diferencias, vamos a realizar diferencias sobre, lo que viene siendo, bueno, lo que a mí me conviene, sobre un contexto de un problema. Entonces, ya, aquí lo único, como les digo, es que nosotros tengamos esa imaginación, la capacidad de estar jugando con los números, de ver, teóricamente qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué nos conviene hacer, y durante diferentes situaciones, y entender, prácticamente cuál es el valor, cómo distinguir los valores, ¿no? Cómo saber cuál es el valor de la pendiente, cómo saber cuál es el valor de la origen de la ordenal, perdón, ordenada al origen, ¿no? Que es la letra B. Entonces, pues, esos son ejercicios muy sencillos que ya no vamos a repasar. Ahorita nomás les digo, estamos haciendo un pequeño repaso de los conceptos. Eh, Aquí lo único que tenemos que hacer es, pues, ya tenemos 2 funciones y tenemos 2 gráficas. Entonces, nosotros debemos, a través de, por ejemplo, observar, las gráficas, pues, podemos saber cuál es el valor de M y cuál es el valor de B, ¿sí? Entonces, a partir de que yo encuentro el valor de M, yo tengo que ver, recordemos, si yo, visualmente encuentro el valor de M, el valor de M no va a cambiar durante toda la recta, ¿no? Durante toda el ejercicio, es algo que no cambia, es una constante, porque a la X yo le puedo dar cualquier valor, ¿sale? Y visualmente aquí yo lo puedo decir, bueno, mira, entonces en este caso, cuando yo subí 2 o caminé 2 sobre X. Entonces, si se fijan, puedo decir que también, que lo vamos a ver más adelante, que también encontrar la M va a ser una referencia entre la Y, entre, dividir la Y sobre la X. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cuánto vale M? Pues, por ejemplo, si Y vale 2 y X vale 2, entonces M vale 1. ¿Por qué? Porque, yo divido, esto sería igual a decir que, Y vale 2, X vale 2, y si yo lo veo como una división, pues 2 entre 2 pues me da 1, ¿sale? Y mientras que, por ejemplo, aquí, en esta gráfica, por ejemplo, recordemos que ese es el valor, aquí Y vale 2, X vale 1, entonces, para este caso, ¿cuánto vale la pendiente? Eh, la pendiente sería, por ejemplo, tengo 2 sobre 1, entonces, M vale 2. Perdón, lo voy a borrar porque lo he puesto mal. Y esa es la manera que podemos encontrar, la relación que existe entre lo que viene siendo, la pendiente, y que lo puedo encontrar a través de la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente, ¿sale? Eso es algo que también vamos a ver durante estos ejercicios. Lo podemos ver aquí, nos lo dice, nos lo dice, dice, para la montaña, para cada unidad que avance, bueno, pues lo acabo de ver, que para cada unidad que avance en el eje de las Y, cuánto sube en el eje de las Y. Y entonces podemos establecer la relación entre lo que sube Y y lo que avanza X. Y podemos decir que Y es igual a X, Y sobre X, esto es igual a 1, y ese va a ser el valor de nuestra pendiente, ¿no? Que también lo podemos ver, con el de Manuel, que en el otro avanza 2, y por eso hemos visto que aquí,
Si veo en esta relación, pues uno es uno y uno es 2 y esa es la manera de que yo encuentro el valor de la pendiente, ¿no? Así de fácil. Cuando me preguntan, me dan una gráfica, eso es algo que debemos entender. Cuando a mí me dan una gráfica y me dicen, bueno, ¿y cuál es el valor de la pendiente? Sí, ¿por qué? Porque tú tienes variables, tú tienes las variables dependientes e independientes, tú puedes darle cualquier valor a X y Y va a tomar el valor según X, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación que existe entre, bueno, entre esas dos cantidades? O sea, ¿cómo es que suben? ¿Cómo es que se inclinan? ¿Cómo lo podría encontrar? Pues a través de esta relación, ¿no? De que la pendiente va a ser igual a las y sobre la x, ¿no? Y simplemente lo puedo hacer despejando. Podemos empezar a despejar algo que debemos entender de cómo llegué a esta conclusión. Pues muy sencillo. Lo puedo ver de esta manera o también lo podemos hacer a manera de despeje, que es un procedimiento que hablamos que trabajamos en álgebra, en que yo, por ejemplo, yo sé que Y es igual a MX, ¿sale? Así como MX es igual a Y, ¿sí? Porque aplica de aquí para allá, de allá. Es lo mismo eh, decir que 3 por 4 20 que 20 es igual a 3 por 4, ¿sale? Entonces, cuando aplicamos un despeje, yo les había dicho que para pasar un número de este lado hacia este lado, lo voy a pasar por la operación contraria cuando hablamos de despeje. Entonces, yo puedo decir que m va a ser igual a y, y como acá x se está multiplicando, pues simplemente pasa a dividir, ¿sí? Y así también puedo reflexionar sobre lo que de manera algebraica, eh, por qué es que existe esta relación, ¿no? Y cómo se comporta. Y venga, que creo que ya lo único que nos queda son algunos ejercicios en donde vemos simplemente, nosotros tenemos que analizar la pendiente, ya nos empiezan a dar ecuaciones, nos dicen, bueno, ya no conocemos el problema, ya no sé cuál, pero sí sé que es a través de una ecuación, ¿no? Que yo lo puedo resolver a través de una ecuación. Entonces, yo lo que tengo que es ver las ecuaciones que me están dando y asociarlas a las funciones que yo ya conozco, ¿no? Y sobre las funciones que yo ya conozco, ver el comportamiento que tienen y resolver problemas, ¿no? Incluso como lo es en esto, que me dice que tengo diferentes montañas y ya no me dan el problema, simplemente me dan una ecuación y yo a través de la ecuación, yo ya puedo aplicar la función, ¿no? Porque tiene la misma forma. Cuando se dice que tiene la misma forma, se dice que tiene la misma cantidad de parámetros, la misma cantidad de números o el mismo orden, ¿no? Entonces, es algo que también vamos a ver un poquito más adelante. Y venga, que me parece que lo voy a dejar hasta aquí, hasta ya se extendió un poco el video, pero como les decía, nada más esto es a repaso, van a ser nuestros días, porque no quiero que ya se extendió mucho el video, pero esto es nada más para que, pues, nos refrescamos un poco, debido a que, pues, déjame ver, sobre lo que hemos trabajado. Se supone que esto ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho, ya lo tienen contestado. En estos días, como les decía, voy a abrir un poquito las ligas para que ustedes puedan subir todas sus dudas, sus preguntas y los trabajos pendientes, ¿no? Entonces, como ya se ha alargado un poquito el video, lo voy a dejar así. Por favor, les recuerdo que por favor estén revisando la plataforma, ya que las evidencias las vamos a estar entregando por plataforma de manera digital. ¿Sale? Entonces, eso es todo lo que vamos a ver de repaso. Entonces, ya los próximos días vamos a empezar a trabajar sobre los temas en donde nos quedamos. Y retomamos cualquier duda, estoy a sus órdenes, ¿sale? Entonces nos vemos hasta la próxima.